Muy buenos días, amable audiencia de SBC Noticias. Como es costumbre, todos los miércoles estamos aquí nuevamente reviviendo la historia del M-19 contada por sus protagonistas, por el abogado Emiro Bravo Muñoz, quien es el que nos viene contando, hizo parte de este movimiento político armado que se amnistió en 1990. Doctor Emiro, buenos días. Muy buenos días, doctor Santiago. Muchas gracias a usted, a SBC Noticias, y muchas gracias a ustedes, amables oyentes. Bueno, esta es la octava parte de esta historia. Recuerde que en la pasada, en la séptima, hablamos de la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del movimiento 19 de abril, que de alguna manera tuvo un éxito rotundo porque por lo menos salieron vivos todos, salvo una persona que murió allí por una situación de celaduría, un enfrentamiento, es un celador que murió allí, pero el resto de embajadores y alzados en armas salieron todos bien y quedó un precedente en esa situación y un ambiente en el país de que era necesario cambiar el modelo que se venía utilizando, es decir, el modelo de seguridad nacional que venía trayendo el presidente entonces, Julio César Turbay Ayala, con su estatuto de seguridad. Comenzó a ambientarse otra situación política. Recordemos un poco la historia, doctor Emiro, y perdóneme que me le alargue aquí. Se inicia la campaña presidencial para 1982 y el expresidente Alfonso López Miquelsen, quien era candidato por el Partido Liberal, que se impuso allá en la Convención de Medellín del año septiembre de 1981, hecho que por supuesto dividió el liberalismo porque Carlos Lleras Restrepo, que era el que aspiraba a la reelección y lo venía haciendo desde el año 74, cuando no lo dejaron, López dijo, espérese, y le hacen el 78. En 1977 se reunió el famoso consenso de San Carlos y le dijeron que llegue Turbay primero y en el 82 vuelve a ser usted candidato a Carlos Lleras. Y en el 82 no le cumplieron porque en el 81 la Convención Liberal le dio esa jefatura a Alfonso López Miquelsen. Entonces Lleras se enojó y sacó de candidato a Luis Carlos Galán Sarmiento. Es la verdadera historia del nuevo liberalismo, porque no fue Galán que hubiera salido como una figura descollante no, fue Carlos Lleras, dijo, hágale usted también a la presidencia, dividimos este partido para que gane un conservador, pero el que se abanderó de la paz en Colombia fue Alfonso López Miquelsen, quien proponía, contrario a lo que había hecho Julio César Turbay Ayala, proponía un proceso de paz, una amnistía y un diálogo con la guerrilla a raíz de que ya el M-19 lo había propuesto desde un comienzo. Y quería López Miquelsen en una apertura con todos los grupos guerrilleros. Decía López, como no se ha podido arreglar esto con la guerra, entonces vamos a sentarnos a hablar a ver a qué acuerdos llegamos. Y fue así como se inician todos estos procesos. No ganó Alfonso López Miquelsen. Y curiosamente, Belisario Betancur, que fue el que ganó la presidencia del Partido Conservador, él tomó esas banderas de la paz y fue el que inició los primeros diálogos con el M-19. Doctor Emiro. Sí, señor. En 1982, presidencia iniciando de Belisario Betancur, en el discurso de posesión de él ya anunció la posibilidad de darle una salida política al conflicto armado interno en Colombia. Pero es necesario ver que esa posibilidad nació en Cuba. Cuando se dieron las negociaciones para la libertad total de los rehenes que se han tomado en la Embajada de República Dominicana. Ahí donde se habla de amnistía. Pero para dar una amnistía, pues había que hacer unos acuerdos, y es cuando él propone que se haga un acuerdo para darle una salida política al conflicto armado en Colombia. Hay dos formas de salir de un conflicto. ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas son los acuerdos, son los diálogos, y por las malas es tierra arrasada, nos acabamos.
En Colombia era muy difícil en ese momento decir vamos a acabar las guerrillas. Si no lo hubieran hecho, lo habrían hecho. Si militarmente hubieran podido acabar la guerrilla de Colombia, lo habían hecho. Claro, claro. Porque para el enemigo de la guerrilla en ese momento, ellos eran unos zampones, unos delincuentes, no les da reconocimiento político por ningún lado. Sí. Hablar con ellos, dialogar con la guerrilla es darle estatus político, que se lo habían negado en Colombia. Esa negociación que empezó allá, digamos que tiene unos frutos ya para el país con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas en 1982. Desde que asumió en la presidencia habló de la posibilidad de darle una salida política al conflicto a través de acuerdos. Por supuesto, hablar en ese momento de acuerdos, pues era hablar de una cantidad de prisioneros políticos que tenía el M-19 y que había solicitado una amnistía incondicional y general. Claro. Y hablemos para ver si es posible. Por primera vez, repito, ya lo he hecho una vez, pero esta es la segunda vez que lo digo, por primera vez se vio la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado interno más largo de Latinoamérica, que era el de Colombia. Por supuesto era interesante, más para el M-19, que había visto la posibilidad con Jaime Bate Mancayón, comandante general, con Iván Marino, con Álvaro Fayá, Carlos Pizarro, Gustavo Arias Londoño, grandes políticos todos ellos, de que le den una salida política al conflicto. O sea, ¿hasta cuándo nos vamos a matar? Una amnistía implica libertad. ¿Para quiénes? Para los presos. Pero también implica borrón y cuenta nueva con los que no están presos. Exacto. O sea, un indulto se le perdona todos los delitos que se hayan cometido en función de ese conflicto. Se le perdona. Hay que ver una cosa. Desde que existe el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, el protocolo de Ginebra, que hace parte de estos acuerdos, es más, es un eje de los acuerdos, con los acuerdos de Roma, el Pacto de Roma, pero es en Ginebra donde se dice los crímenes de guerra no prescriben y no se pueden indultar. Exacto. Porque son crímenes contra la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa discusión tiene que ver con el gobierno, pero el gobierno tenía muy buenos asesores, por supuesto, y la guerrilla también los tenía. Entonces, el derecho internacional humanitario con los protocolos de Ginebra, los acuerdos de Ginebra, lo que señalan es que no prescriben, o sea, pueden pasar 30 o 40 años, se pueden juzgar los crímenes de guerra. Solamente para eso no hay prescripción y tampoco se pueden amnistiar, tampoco se pueden indultar. Pero la misma Convención de Ginebra señala que pueden haber amnistías más amplias con dos condiciones: verdad y reparación. O sea, el concepto que se tenía prácticamente de manera universal del perdón y el olvido no funciona para Ginebra. Perdón y olvido no, verdad y reparación. Y si será la verdad y será la reparación, puede haber una amnistía más amplia. Y segundo, si hay una justicia transicional, y eso está en Ginebra, si hay una justicia transicional, entonces pierde, digamos, de alguna manera competencia las Cortes Internacionales. O sea, se allana el problema del derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra. La amnistía sí es posible, con dos condiciones que pone Ginebra: verdad y reparación. Hoy, a propósito, para venir un poquito hoy, sí, con la FARC no se da una amnistía general y un indulto general. O sea, no se da un perdón y olvido.
Se dan dos cosas planteadas en el protocolo de Ginebra. Primero, hay que aceptar que los delitos de guerra, los crímenes de guerra, olvídense, ni son prescriptibles ni son perdonables. Entonces, ¿por qué en la FARC no hay ni uno preso y los que estaban presos salieron? Por dos cosas. Una, porque la FARC se somete a un proceso no de perdón y olvido, sino de verdad, justicia y reparación que hoy se está dando en nuestro país. Y segundo, porque existe una justicia transicional que se crea también con los acuerdos de paz con la FARC. Hoy se llama la Corte de Justicia, la Corte Especial. Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz. Pero hagamos una precisión en este aspecto, porque es que cuando en 1982 se comienza a hablar de amnistías y de indultos, en ese momento Colombia no había suscrito los acuerdos de Roma. Recordemos que en ese momento estaba libre Colombia, además no los había suscrito por una razón muy sencilla, porque la mayoría de crímenes de lesa humanidad lo estaba cometiendo el Estado, a través de la tortura, a través de las desapariciones forzadas. El gobierno de Turbay no se le ocurría por ningún motivo ir a suscribir un acuerdo como el de Roma. Recordemos que ese acuerdo lo suscribió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2009. Entonces pasaron casi 20 años después para que eso se hiciera. Por eso en los acuerdos que ellos hicieron con el acuerdo de Realito, que ya iba con miras hacia suscribir el acuerdo de Roma, ya hubo una justicia que castigaba. Recuerda que los paramilitares con la justicia y paz, que se llamó con la jurisdicción de justicia y paz, se comprometieron a pagar 8 años de cárcel a cambio de reparar también las víctimas, mientras que en el gobierno de Belisario y en el gobierno de Virgilio Barco, que fue cuando se firmaron los acuerdos del M-19 y se llegó a la vida civil, no existían acuerdos de Roma, por lo tanto eran amnistiables todos los delitos allí. Entonces por eso nunca el M-19 ha sido llamado a ninguna parte, a ninguna corte, porque eso fue antes de haber suscrito los acuerdos, y la justicia, usted que es abogado sabe que a retroactivo no se puede hacer hacia atrás. Entonces esa precisión hay que hacerla. No había problema, en ese momento no había problema de que se suscribieran acuerdos, porque no existía el impedimento jurídico internacional. Sí, por eso precisamente con el M-19 se da el perdón y el olvido. Exactamente. Porque no habían los condicionamientos que hay ya con este acuerdo que se hizo con la FARC, que ya Colombia había suscrito los acuerdos del derecho de guerra, pero igualmente existía en el mundo, y el mundo, uno nunca debe perder de vista eso. El mundo es un mundo globalizado. Este país depende del mundo, pero también el mundo de alguna manera depende de este país. Entonces, por supuesto que todas esas cosas desde ya se tenían en cuenta. ¿Para qué? Para evitar cometer errores que después de pronto amnistiemos a esta gente y el derecho internacional humanitario los coja presos y se los lleve. Pongamos un caso Chile. La Corte Penal Internacional juzgó y condenó a Augusto Pinochet por crímenes de guerra. Esa posibilidad hoy existe. Putin, el señor presidente de Rusia hoy, está condenado por la Corte Penal Internacional por delitos de guerra, crímenes de guerra cometidos, según ellos, en este conflicto armado internacional que tiene con Ucrania. Bueno, el hecho es que estas amnistías empiezan ya a sentirse en la política de Colombia. El gobierno la toma como una posibilidad para ponerle fin al conflicto. Y el movimiento guerrillero que más se plegó a esa posibilidad de darle una salida política al conflicto fue el M-19. Exacto. Yo aquí quiero decir algo. Y también nos ayuda un poquito a ver, porque es que a mí muchos me preguntan cuál es la diferencia entre el M-19 y las demás guerrillas. La diferencia entre la FARC y el M-19, el EPL y el Quintilame. ¿Por qué no hicieron una sola guerrilla? Yo quiero decir lo siguiente. Existen teorías de la toma del poder, sobre todo cuando son guerras irregulares, que no son de 2 ejércitos constituidos, sino, por ejemplo, la guerra de guerrilla es irregular.
Entonces, ¿cómo nos vamos a tomar el poder? ¿Qué teorías en ese momento están vigentes? Están funcionando en el mundo y aquí en América más, América Latina. La teoría de la guerra popular prolongada, conocida con las siglas de GPP, Guerra Popular Prolongada. A pesar de que las FARC decían que eran un movimiento con cierto carácter insurreccional, ellos se habían plegado y estuvieron plegados siempre a la teoría de la guerra popular prolongada. ¿En qué consiste? Acumulemos fuerzas, sobre todo fuerzas políticas, fuerzas militares. Fuerza de recursos. Acumulemos las fuerzas militares a tal punto que un día emparejamos las fuerzas, nos ponemos por encima y vamos a la toma del poder. Por la vía militar. En una guerra popular prolongada, 60 años estuvo la FARC fortaleciendo, y ahora tiene 30.000 hombres armados. Sí, claro. O sea, una fortaleza increíble en cuanto al número que han acumulado de hombres armados para hacer la guerra al Estado colombiano. Por una parte, la guerra popular prolongada. Por la otra, el Ejército de Liberación Nacional, con una teoría del foco. El foquismo político en la lucha guerrillera. ¿En qué consiste? Se crea un foco, o sea, un centro de operaciones, donde se fortalece una guerrilla, y cuando la guerrilla tiene su foco ya bastante fuerte, simplemente sale e invita, y como los comuneros, al palacio. ¿De dónde se toma esa teoría del foquismo, del foco revolucionario de Cuba? Porque en Cuba se da que Fidel Castro y Ernesto Guevara, el Che, Camilo Cienfuegos, etcétera, ellos en la Sierra Maestra, la poca montaña que hay en Cuba, porque Cuba es una isla, en la Sierra Maestra ellos forman un foco guerrillero, un foco de insurrección. Ellos salen de su foco, que es la Sierra Maestra, y digamos eso fue cuestión de días, porque por donde iban pasando estos barbudos que les decían en ese entonces, el pueblo se iba sumando, sumando en una guerra popular, insurreccional. Y así se toma el poder Fidel Castro en el 1959. 59, sí. Derrotando a Fulgencio Batista, que era el dictador proamericano que había en Cuba. Pues esa posibilidad la vio el ELN, formemos un foco como se formó en Cuba, y aquí salimos y el pueblo se une a nosotros y nos vamos y nos tomamos el poder. Ahí cumplía para el ELN y para Colombia, según ellos, un papel absolutamente importante el padre Camilo Torres Restrepo. Claro. Porque era un imán, tenía un carisma que no lo tiene cualquiera. Donde llegaba el cura con un fusil y un camuflado, eso era todo el pueblo detrás del padre. Esa posibilidad era fortaleciendo la idea del foco. El M-19 no creía en la guerra popular prolongada 60 años. Otros 60, otros 50. ¿Cuántos muertos nos podemos ahorrar si somos capaces de dialogar? Y somos capaces de dar una salida política a este problema. Por lo tanto, no podemos despreciar las posibilidades de paz de las que nos habla Belisario Betancur, la posibilidad de amnistía para sacar a los compañeros que están presos y de que avancemos en un diálogo nacional. Esas eran las dos posiciones, digamos, las dos teorías para la toma del poder. El M-19 no se va ni por la guerra popular prolongada. Digamos que las tres, porque habían otros grupos que Quintín Lame pues no pretendían tomarse el poder, sino defender territorios indígenas donde ellos estaban, que eso finalmente lo lograron en la Constitución del 91 con la autonomía de resguardos. Y el otro grupo del EPL, que era de corte marxista-leninista, ¿no? Que era otro tipo de luchas distintas. Son maoístas, campesinistas. Maoístas. ¿Ellos en qué creen? Pues armar unas guerrillas y armar al pueblo. Hay que pensar una cosa. El EPL nace de una división que se dio en el Partido Comunista y que por lo tanto influyó en lo que eran las FARC también. El Partido Comunista se divide en el Partido Comunista tradicional prorruso, lo que diga Rusia y basta. Aquí los compañeros del Partido Comunista. Pero hay un grupo que son maoístas. Se divide el Partido Comunista y se crea también el Partido Comunista
Sí. de Colombia marxista-leninista. Ujú. Marxista-leninista, el PCCML. Ujú. Y de ahí se dividen. Y es donde se crea una parte que es maoísta. Ajá. Entonces, el Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, eso es una división de las Claro, izquierdas claro. que si hoy se da, Sí. en ese tiempo si había 10 izquierdistas, se dividían primero en 2 de 5, Ujú. después en 3 de 3 y después de 10. Sí. De 10 Teorías. teoría. El M19 ¿en qué pensaba? Yo creo que la consigna lo aproxima uno a ver si eran de la guerra popular prolongada o de la teoría del foco, del foquismo, Ujú. ninguna de las dos. Ajá. Con el pueblo con las armas al poder, eso suena a insurrección. Claro. Suena a insurrección, o sea, busquemos una vía, primero que no sea de otros 50 años, es injusto. Pero si nos fortalecemos en 5, 8, 10 años, seremos capaces de jalar al pueblo con nosotros. Claro. Y nos vamos en una gran insurrección donde participen las guerrillas, o sea, FARC, M19, PL, Quintín Lame, PRT, etcétera. Y el pueblo con ellos. Primero hay que unir al movimiento guerrillero. Ujú. Claro. Y el M19 se propone eso a través de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Exactamente. O sea, unámonos. Yo recuerdo la consigna, la unidad del pueblo colombiano exige la unidad del movimiento guerrillero. Y se dan las reuniones para la creación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que nunca, y hay que decir la verdad, Sí. tuvo grandes efectos en Colombia. Claro. Porque ahí había gente ortodoxa. Claro. Hablemos de Alfonso Cano también. Por supuesto, claro. El mismo Manuel Marulanda. Manuel Marulanda, porque Manuel Marulanda tenía en la mente, él era un estadista a pesar de ser un guerrillero campesino, autodidacta, pero era un estadista, Sí. porque él convivía casi a diario de noche con el finado Jacobo Arenas. Exacto. Y era un gran político, comunista desde, yo creo que desde niño. Eran muy amigos, muy compañeros. Pero Jacobo Arenas era el comunista, porque las Claro. situaciones de Manuel eran distintas. No, porque es que cuando Jacobo Arenas ayuda a la formación de la FARC, Ajá. invita a los liberales que no se entregaron, entre ellos a Manuel Marulanda, Exacto. a los Loaiza, si no estoy mal, del Tolima, claro. a algunos Charro Negro, A Jaime Guaracas. a Guaraca, Jaime Guaraca, etcétera. Sí. Entonces, uno eran liberales, Sí, claro. venían del Partido Liberal, pero Jacobo ya era comunista. Venía a adoctrinar Claro, política. a jalar, escúcheme la expresión, entre comillas, jalar Sí. a la gente del Partido Liberal que angustiados y muy corajudos por la muerte, el asesinato de Guadalupe Salcedo y las divisiones del liberalismo, en la guerrilla liberal que llevaron a la muerte de Charro Negro, a la enemistad con Mariachi. Sí. Una cosa, Mariachi era un hombre rico, un gran ganadero. Claro. Porque dice la historia que él hizo mató a Charro Negro porque le robó como 400 veces. El pobre no tiene 400 Sí, veces. claro, claro. Entonces, miren que eso ahí hay mucha tela para cortar y no todo es política. Sí, claro. Sino que hay muchas cosas internas. Es económico. Bueno, ese problema con la FARC era tenaz para que ellos accedieran a lo que otros pensaban. Era muy difícil con la Cobalena. El mismo Alfonso Cano era un hombre comunista ortodoxo. Estaba muy joven cuando esa época, Muy pero ya joven. influía. Mucho Había sido influía. mandado de Bogotá directamente en la Universidad Nacional. Él era antropólogo, si no estoy mal. Había llegado mandado por el Partido Comunista a ayudar digamos, con Jacobo Arenas, ayudar a coordinar todo el tema político. Sí, Más que militar, era político. Él era como un enlace entre el partido y la FARC. Exactamente. Pero sobre todo que el partido necesitaba a Alfonso Cano allá Claro. para que él permeara de la política comunista a las FARC. Porque tiro fijo, Manuel Marulanda era un hombre muy reservado en eso. Sí, claro, claro. Porque si una persona
que se entendieran, le hubiera dicho, Marulanda, ¿usted es comunista? Le había dicho no. No, por sus raíces liberales. Sí, claro. O sea, no quería acabar aquí a tiros a todo el mundo, ni la empresa privada. No, claro. No, decía, hombre, mire, para Manuel Marulanda, ¿qué era lo importante? Que el campo esté bien, que los campesinos estén bien. Sí, claro, era un agrarista al estilo de un campesinista. De este mexicano, del otro, de Pancho. No, Pancho Villa, no, sí, el agrarista era Emiliano Zapata, que era agrarista. Campesinista. Bueno, sí, sin embargo, y a pesar de que no fue posible coordinar para una salida militar en Colombia, las guerrillas en Colombia, pues más se acentúa en el M-19 la necesidad de decir, hombre, si no somos capaces de unirnos, ni siquiera somos capaces de coordinar, ¿cuál toma el poder? Militarmente aquí no nos podemos tomar el poder, seamos sinceros, seamos honrados. Se intenta, el mismo Bateman intenta la conformación del Batallón Colombia, pero en el Batallón Colombia, al final, no, cuando la idea era formar en toda América Latina, unir las guerrillas de América Latina, que había por montones, solo se forman el Tupac Amaru del Perú, un grupo guerrillero del Ecuador que no era grande, pero era importante en el Ecuador, que llamaba Alfaro Vive. Alfaro Vive, carajo, era la parte. Era muy minúsculo. Era pero funcionaba en el Ecuador y unos compañeros armados allá. Con él, y el Quintín Lame, que era casi como, pues no vamos a llegar al 91, donde le da todos estos derechos, esta garantía a los indígenas, pero ellos ya están bregando a conformar lo que hoy son, ya legitimados y oficiales, la Guardia Indígena. O sea, armémonos también. No como están hoy, sino como lo planteó el movimiento indigenista. Entonces, en el Batallón América quedaron el Tupac Amaru del Perú, que ahora Álvaro de carajo no entró a ese grupo, no entró, fíjese usted, que era el más grande y poderoso del Perú, que era Sendero Luminoso, porque era de corte maoísta, campesinista. El profesor Abimael Guzmán, hoy preso, ahí está preso todavía, no muerto, era de maoísta, sí, y tenía una guerrilla muy poderosa allá. Y como buenos maoístas tuvieron fama de crueles. Claro que sí, por supuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, el Sendero Luminoso con la decapitación, por ejemplo, de personas que ellos consideraban. Eso, no sé. Era tan pero sí había cierta crueldad en el Sendero Luminoso. ¿Por qué? Por la influencia maoísta. Ahora que hacemos atontación de eso, era tan disciplinado y tan tremendo entrar a Sendero Luminoso, a ser parte de la guerrilla, que una de las pruebas de un joven o una joven que ingresara allá era matar a un policía o un militar y quitarle las armas, todo lo que tuviera para él llegar armado. Y encima de eso, tenía que matar a un perro y echárselo encima a ese cadáver. Si no cumplía esos requisitos, no lo admitían dentro de la guerrilla. Fíjense ustedes lo duro que era la prueba que le ponían a las personas. Son cosas parecidas a lo que se llama la iniciación en las bandas. Sí, en las bandas más delincuenciales del mundo. Las pandillas. ¿Sí? Las bandas esas de motos, las maras y todo eso. El que se quiere entrar ahí tiene que asesinar a alguien delante de él. O las mafias italianas, la Cosa Nostra, por ejemplo, en Italia. Entonces, y desafortunadamente el Sendero, mi respeto para los compañeros del Sendero Luminoso, pero ellos fueron muy crueles. Sí, bastante duros. Muy crueles en eso. Hoy Abimael Guzmán está preso. Sí, claro. Debajo de la tierra. Incluso a él le perdonaron la vida y está preso dentro de la tierra. El Sendero Luminoso prácticamente está acabado totalmente. Claro, hay unos reductos por allá. Hay algunos, pero ya no son los dedicados al narcotráfico. El Sendero no entró al Batallón América. Y se estaban haciendo diálogos con otros grupos guerrilleros. Inclusive en Venezuela había un grupo pequeño que llamaba Bandera Roja. Con ellos se estaba hablando. Se está hablando en la Argentina con Montoneros, con el PRT, que era un movimiento guerrillero. Un movimiento que había en el Chile que se llamaba Manuel, no recuerdo el apellido, un nombre de un prócer chileno, que era también en contra de la dictadura de Pinochet. En Chile había una situación tan impresionante que
muy difícil. No, Dios. O sea, la gente estaba Sí, demasiado temerosa. sí. El Batallón América se queda en eso. Ahora, que de pronto estaba cañando Bateman, estaba cañando el M-19, no señor. No. Y la prueba está en que con las relaciones internacionales que tiene el M-19 con Panamá, por ejemplo, con el general Noriega, gran amigo, digan lo que digan, y dígase lo que se diga, fue un gran amigo del M-19. Claro. Me consta. Con Muammar Gaddafi en Libia. Y para allá iba. Que era un fuerte Hasta poder. allá se habló con... Y se hace un acuerdo con Libia, ¿en qué sentido? El coronel Gaddafi, ojo con el coronel Gaddafi, salud gratuita para todos. Había en Libia, y que la historia me diga mentiroso, Claro, pero averigüenlo bien. Claro. La salud era gratuita en Libia. La educación, la salud. Si usted se casaba, era un joven, Sí. va a trabajar, a formar un hogar, el Estado le daba a usted una casa popular para que viviera. Claro. Era un gobierno de un corte muy social. Sí. Por eso lo mataron a golpes al coronel Gaddafi, Claro. porque era un estorbo para la toma del petróleo, de todo ese sector. Había que acabar con Gaddafi, había que acabar con Saddam Hussein. Todos inventaron lo de la Torre Gemela. Yo tengo una teoría conspirativa, claro, pero no claro. lo quiero tocar aquí Sí, porque sí. no quiero desparramar. Pero hay que tocarle en estos temas de De historia pronto lo tocamos, más adelante. por lo poco que yo sé de eso, porque algo sé Sí. de eso. El coronel Gaddafi envió 3 barcos cargados de armas. Ujú. 2 los hundió la Armada Nacional de Colombia. Metieron miles de armas. Claro. Y uno entró, por fortuna un barquito entró. Cuando le dijeron al coronel Gaddafi, se perdieron 2, llegó uno, dijo, llegó suficiente armas y les mandamos más. Monten el Batallón América, que armas es lo que nos sobra. Como él las tenía, Claro. pero desafortunadamente en América Latina la situación se fue poniendo de otro color. ¿Y eso qué hizo? El M-19 no dijo militarmente ni en Colombia ni en América Latina. Una organización seria empieza a hablar entonces de diálogos. En Exacto. esos diálogos es que tienen grandísima importancia como centro de los diálogos la amnistía de la cual iniciamos aquí hablando y que se da en el gobierno de Belisario Betancur. Y que nos toca dejarla allí, porque ya en el próximo programa ya el tiempo nos acorta, nos acabó. Tiene toda la... Entonces, para la próxima les vamos a decir quiénes se opusieron a esa ley de amnistía, y quizá con razón, porque la historia les dio la razón después, quiénes la aprobaron y qué tan beneficiosa fue en el gobierno de Belisario Betancur, y por qué eso finalmente se diluyó y siguió la guerra paulatinamente. Doctor Emilio, muchas gracias por estar. En la amnistía de Belisario condujo a los acuerdos de Corinto y el Sí, Lobo. pero fracasaron. Fracasaron. Y de ahí nace la toma del Palacio de Justicia. Exactamente. Todo va encadenadito, por eso tenemos que ir cogiendo Exactamente. este hilo bien cogido. Vamos en la amnistía, vamos en los acuerdos, la posibilidad de un acuerdo en Colombia para ponerle fin al conflicto armado en Colombia, conflicto interno, y ahí juega un gran papel la amnistía, y ahí está muy clara la política del M-19 que hoy existe en Colombia con los acuerdos que hoy se llaman pacto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emilio, por estar nuevamente. A usted, mi hermano, y a usted, amable audiencia, nos veremos, si Dios nos da la licencia, en una próxima oportunidad. Próximo miércoles a la misma hora. Hasta pronto. Muchas gracias.